Y para dar comienzo al tema, donde vamos a estar discutiendo qué es lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, qué sucede allí, cuáles son los puntos de controversia, qué se puede esperar de este conflicto, qué dice la Biblia de todo esto. Así que para comenzar el tema, la hora en el reloj de Dios, vamos a leer Mateo 24, versículos 6 y 7. Y dijo Jesús: oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero mira qué importante lo que dice. Mira que no se turben. No es momento de turbación. Porque mira lo que él dice. Es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque luego va a venir un momento que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y dice que en ese tiempo habrá ¿qué? Peste, enfermedades contagiosas como lo que vivimos con el COVID, hambre y terremotos como hemos visto en las pasadas décadas, muy severos y todos a unas escalas muy fuera de lo común a lo que hemos vivido, y esto va a ser en diferentes lugares, o sea, diferentes partes del planeta Tierra, y todo esto que dice el Señor será principio de dolores. Fíjate que dice guerras y rumores, o sea, guerras que han acontecido y rumores, noticias de que hay guerras que pueden suceder, y todo eso es una expectación de lo que está pasando en el mundo. Y la que estamos viendo ahora de esta invasión de Rusia a Ucrania. Pero también tenemos que entender que de las presentes que habla la palabra de Dios, las guerras que podrán seguir sucediendo a nivel internacional, que llegue al conflicto de que Rusia invada a Israel. Todo esto, amado, va a ir incrementando, pero no significa que sea la guerra de Gog y Magog que habla Ezequiel 38 y 39 o la de Almagedón que habla el libro de Revelación, sino que más bien la escalada bélica mundial del presente hacia esas guerras finales antes de la segunda venida de Cristo están en curso. Y a estas alturas entendemos que ya todos han escuchado sobre la invasión de las tropas rusas a Ucrania y las noticias que se escuchan de los bombardeos y la expectación de utilizar, y esto es lo que le da mucho miedo a la gente, que ya se está hablando de que de haber una intervención de otras naciones en este conflicto, hay una amenaza de que se van a usar bombas nucleares, y eso tendría unas repercusiones mundiales que no sabemos hasta dónde eso podría, ¿verdad?, impactar, pero sabemos que sería algo severo. Y por eso queremos tomar este tiempo y hablar un poco de esa invasión rusa a Ucrania y hacer un poquito de historia y poder poner las cosas en el contexto tanto histórico como profético. Bíblicamente, muchos estudiosos de la palabra hablan, como te dije, de que en Ezequiel 38 y 39, cuando habla de la guerra de Gog y Magog, describen los reinos del norte que invadirán a Israel. Y en algunos momentos, pues se señala que en esos reinos del norte, ubicados geopolíticamente, está Rusia, está Irán y otras naciones que según esos pasajes se van a unir en ese momento para atacar a Israel. Sin embargo, hago el paréntesis, que la guerra del presente de la invasión de Rusia en Ucrania no lo vemos cumpliéndose en ese contexto y en este momento que estamos viviendo. ¿Por qué? La sentencia que habla Ezequiel de Gog por parte de Dios por rodear atacar a Israel se identifica más como la guerra en contra del anticristo cuando aparecerá Jesucristo en su segunda venida. Por otro lado, también sabemos, conforme lo hemos estudiado, lo hemos leído en las Escrituras y también a base de lo que han dicho otros atalayas que hablan de la profecía, que las naciones del presente como Rusia, como Irán,
como China, como Turquía, como la Unión Europea, van a jugar un papel protagónico en el fin de los siglos y que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y que todo lo que está sucediendo al presente en el panorama geopolítico que estamos viendo, y por eso nosotros hemos sido claros que el Señor nos empezó a inquietar de ver lo geopolítico que está sucediendo en el mundo, porque todo lo que va a pasar en el tiempo postrero tiene que ver con lo que es la dimensión de lo geopolítico y que está llevando al mundo a ese escenario profético del tiempo del fin de los siglos. Ahora bien, viendo lo que está sucediendo con la invasión de Rusia en Ucrania, vamos a hablar un poquito al respecto y ponerlo en el contexto presente. Y lo primero que quiero discutir contigo es, ¿quién es este señor Vladimir Putin? Vladimir Putin dice que nació en Leningrado, en Rusia, el 7 de octubre del 1952, o sea que Vladimir Putin tiene 69 años. Estuvo casado del 1983 al 2014, fíjate qué interesante, con una azafata de una aerolínea. Y aparentemente, por lo que dice la información que buscamos, en la actualidad no está casado porque dice que fue del 1983 al 2014 con una azafata de aerolínea. Tiene 2 hijas, no menciona que tenga hijos. Y Vladimir Putin actualmente reside en Moscú, que es la capital de Rusia. ¿Qué se dice de Vladimir Putin? Es un político ruso muy astuto. ¿Y por qué? Porque él fue oficial de lo que se conoce como la KGB, que es el servicio secreto del gobierno ruso. Y ahí esa gente los adiestran de una manera bien intensa para desempeñarse en sus diferentes roles. Y ahí fue que él se formó su carácter y su experiencia militar como una persona que trabajó para el gobierno y que trabajó también para la administración de Boris Yeltsin. ¿Qué más sabemos de Vladimir Putin? Estudió leyes, así es que es abogado, y que escaló paulatinamente los diferentes niveles de poder hasta llegar a ser presidente. Vamos a hacer ese análisis. Mire, dice que sirvió en la milicia de 1975 al 1991. Así que tiene una vasta experiencia en el aspecto militar. Él tiene una mentalidad militar en su forma de administrar y en su forma de ejecución. Fue primero presidente de Rusia del 1999 al 2008, luego del 2008 al 2012 y luego del 2012 hasta el presente. O sea que esta persona lleva varias décadas sirviendo como presidente de Rusia. Dice que es el segundo presidente de mayor tiempo en la presidencia después de Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Y bajo la incumbencia de Vladimir Putin, la economía de Rusia creció exponencialmente por 8 años por el hecho de que ellos dejaron de funcionar como un sistema comunista y comenzaron a funcionar como un sistema semidemocrático, porque hay elecciones, pero con una visión capitalista. Y en términos de potencia mundial militar, Rusia es el país que más capacidad nuclear tiene. Muy impresionante, porque ellos tienen 6.375 ojivas nucleares. Esas ojivas nucleares son esos huecos que usted ve en la Tierra de donde salen los cohetes que se disparan nuclearmente. Pues ellos tienen 6.375 ojivas nucleares. Ahora bien, muchos se preguntan qué tipo de gobierno es el de Rusia. Pues ya Rusia no es un país puramente comunista. Desde el 1991, cuando la antigua Unión Soviética se disolvió, bajo Mikhail Gorbachev.
Ahora Rusia tiene un sistema conocido político como de partido dominante. O sea que, aunque no se llaman comunistas por un lado, pues es un partido dominante, donde hay un solo partido que continuamente es el que está ganando las elecciones. Así que tomando esa premisa como punto de partida, muchos se preguntan, ¿y por qué Putin ha actuado de esta manera tan severa invadiendo a Ucrania? Pero para entender la postura de Vladimir Putin de forma objetiva, vamos a puntualizar las peticiones que Putin había estado haciendo a la OTAN y a Estados Unidos de América antes y durante este conflicto, donde él estuvo reuniéndose con la OTAN y Estados Unidos y le presentó las siguientes peticiones. Número 1, le pidió que se garantice que Ucrania no pueda nunca hacerse miembro de la OTAN. Eso fue una de las condiciones. Que de ninguna manera la OTAN provea armamento para el este de Europa, que algunos, según él alega, de esas partes de Ucrania quieren su independencia. Y por eso que no se le provea armamento para el este de Europa. Pidió también sanciones para que no haya misiles a una distancia donde su territorio pueda ser atacado. Y solicitó la autonomía para el este de Ucrania, porque como te dije, según lo que ellos dicen, hay unas partes de esa zona que quieren su independencia. Y al ver que estas peticiones no se dieron y que continuamente él veía, según él, esto es lo que estamos diciendo, que esto es lo que dice él, que había una avanzada de parte de la OTAN en esa región, tomó la acción de invadir a Ucrania. Y por las opiniones que estamos emitiendo, yo no le estoy diciendo que le estoy dando la razón ni a uno ni al otro, sino que estoy planteando los datos de por qué él incurre en decir que va a invadir a Ucrania y que así lo ha hecho. Y ante este cuadro, tenemos y necesitamos mucho discernimiento para poder ver más allá de lo que nos dicen los medios y saber cuáles son sus agendas, qué hay detrás de todo esto que está sucediendo y así conocer la hora en el reloj profético de Dios y entender que todo este andamiaje que está sucediendo y las condiciones geopolíticas que estamos viendo son aquellas que nos están anunciando la aparición del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición y la tan esperada segunda venida de Cristo, establecer su reino. Así que no es momento de alarma, de tener miedo, sino de confiar plenamente en Dios, porque su palabra se está cumpliendo al pie de la letra y nos está anunciando que la venida de Jesucristo se acerca a pasos agigantados. Pastora. ¿Qué hora es? Es una hora que estamos viendo de gran expectación. Una expectación, y fíjate que es a nivel del mundo completo, ante los acontecimientos súbitos, que vemos cuán súbitamente puede surgir algo que cambie el mundo completo, amado. De hecho, el mundo cambió ya. Te puedo decir que el mundo cambió, porque cuando se está hablando ya tan fácilmente de preparar unas armas nucleares, ya el mundo cambió de aquí en adelante. Y tenemos que estar pues focalizados en el cumplimiento profético que el Señor nos anticipa en su palabra. ¿Qué hora más es en el reloj de Dios? Además de gran expectación, que lo estamos viviendo todo, es un momento de polarización. Es un momento donde estamos viendo claramente ya la identificación pública a nivel del mundo de una definición de las naciones en el globalismo versus unas naciones que se están afirmando en su posición de que son potencias mundiales y que quieren hacer las cosas no de la forma que están haciéndolo las demás. Y estamos viendo también, y quiero profundizar en que otra hora que estamos viendo en el reloj de Dios es el que los países están buscando el acaparar, o sea, el avance de algunas naciones hacia el acaparar los recursos naturales, porque esto les permite tener un control también
de todo lo que esté ocurriendo en el mundo. En este caso, se está buscando más control territorial de unas potencias, el control también de los recursos, especialmente el petróleo, y control militar, porque ya cuando se sabe que un país como Rusia, que tiene sobre 6,000 cabezas nucleares y tiene esas aljibas ahí, y vemos que si tú sumas lo que tiene y lo comparas, como decía el pastor, con lo que tiene de armas atómicas el resto del mundo, Rusia tiene prácticamente la mitad de todas las armas atómicas en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar pendientes y en esta invasión, en esta lucha, este conflicto, vamos a analizar algunos elementos de impacto que vemos específicamente en esta invasión. Lo primero es cómo el control de la tecnología puede paralizar una nación o países a nivel del mundo completo. Por eso es tan importante ver este desarrollo a la luz de lo profético. Por ejemplo, la paralización de las transacciones a través del sistema SWIFT, que se ha oído muchísimo en estos días, ha tenido un rol bien significativo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el que se utilice este sistema SWIFT para paralizar las transacciones y comunicaciones electrónicas bancarias de Rusia con muchos países del mundo. Y como esto es algo que cuando se hace ocurre instantáneamente, se vuelve otra arma. ¿Y qué es el SWIFT? Para algunos que no conocen, el SWIFT pues, es un acrónimo que significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. O sea, es una asociación para la telecomunicación financiera mundial interbancaria, o sea, entre bancos a nivel mundial. Y una de las cosas es que esto funciona como una alianza que es como una cooperativa que brinda servicios a los bancos. Y la Unión Europea, en esta ocasión, y Estados Unidos, intensificaron su ofensiva financiera en contra de Rusia, precisamente restringiendo el acceso de algunos bancos de Rusia al sistema SWIFT, que es un sistema de mensajería y transacciones financieras. Entonces, ellos acordaron también no solo restringirlo, sino remover ciertos bancos rusos de ese sistema global SWIFT. Y ahí, ¿qué pasa? Se paraliza grandes transacciones y es una forma de hacer presión en ese país en este momento hacia Putin como líder de Rusia. Vemos que también este bloqueo de las transacciones electrónicas ha llevado también a un aumento de que entonces al suceder que en Rusia las personas que hacen negocio usando este sistema SWIFT no pueden hacerlo, se activa de inmediato el que se empezó a usar la criptomoneda, y lo que anticipa que tenemos que estar pendientes a ese reseteo económico que se ha estado hablando, y que en una crisis como esta comienza a abrirse paso a un nuevo sistema monetario que no podemos perder de vista, que también trae grandes cambios a nivel nacional. También otro punto clave, la amenaza del uso de armas nucleares. Esto, como te dije, ya cambió la perspectiva de cómo se ven las naciones, cómo se ve la defensa y la activación de la OTAN, amado. ¿Y qué es OTAN? Bueno, OTAN es una organización del Tratado Atlántico Norte y es una organización de naturaleza política, naturaleza militar, que se formó como una alianza en 1947 cuando los ingleses y franceses firmaron el Tratado de Nuremberg para protegerse en ese caso de Alemania. Y luego, en 1948, se selló ese tratado de Bruselas. En 1949 se firmó en Washington ya ese tratado Atlántico Norte con varios países. Y el artículo 5 de este tratado, mira lo que dice en ese tratado de OTAN, el artículo 5, que en caso de una agresión contra un Estado miembro de la OTAN, los demás países se comprometen a tomar las medidas necesarias, incluyendo el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer y asegurar la seguridad en la región del Atlántico Norte. Por eso es que estamos oyendo que quiere Ucrania
que quería entrar a la OTAN, que lo había estado solicitando, no se había dado hasta este momento, pero vemos la presión y vemos cómo Rusia, Putin, no quiere de ninguna manera que entre Ucrania a OTAN, porque ya vemos la razón de lo que sucede cuando un país entra a la OTAN. En el conflicto actual, para resumir, OTAN tiene 30 países que ya son miembros y tiene su sede en Bruselas. Y la OTAN ha activado ya, ante estas amenazas de uso de armas nucleares, ya dijo que había activado planes de defensa al presente y ha condenado abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania. La OTAN, de hecho, declaró lo siguiente: desplegaremos la fuerza de respuesta, si así se amerita, ante las acciones de Rusia. Y por primera vez estamos viendo en la historia, dice la misma OTAN, por primera vez desde que existe la OTAN, estamos viendo una crisis de seguridad, la más grave, clasifican ellos, que ha enfrentado la OTAN en Europa. Ahora vamos a ver brevemente por qué es que este conflicto, además de las razones que ya dijo el pastor, unas razones en términos de territorio y de poder que hacen que se suscite también este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, lo primero es la posición estratégica que tiene Ucrania. En Ucrania es clave ahora mismo para el abastecimiento energético de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por su territorio pasan unos gasoductos que transportan gas ruso a Europa. Inclusive el 85% del gas que exporta Rusia es para Europa. El 85%. Y Ucrania, como pasa por ese gasoducto, cobran un peaje, como se paga cuando tú pasas por los peajes Pira-Ponce, pues aquí para usar ese gasoducto, Ucrania le cobra un peaje de un 3 a un 8% para que ese gas pase por Ucrania. O sea, que al presente hay una dependencia de ese gasoducto de Ucrania. Y el gigante de gas ruso, que se lleva por nombre Gazprom, lo que quiere es evitar el seguir con esa dependencia de Ucrania y ha estado construyendo un gasoducto que conecta a Rusia con Alemania por el mar Atlántico, sin necesidad de tener que pasar por Ucrania. Y también de esta forma lo que Rusia quiere es aumentar su influencia de Rusia como exportador de petróleo, ¿verdad? Y de gas a otros países. Vemos que es una hora de avanzada en el cumplimiento profético, como te dije, para cada vez una centralización más de poder, donde se están uniendo y aliando y definiendo y polarizando las naciones. Y por otro lado, las potencias que no quieren esto, buscando acaparar recursos y control, como se nos anticipó que esas cosas iban a acontecer. Pero no nos podemos turbar, sino focalizarnos en que, y con esto termino, en la función de nosotros como iglesia de interceder, de estar anunciando las señales. Es tiempo de hablar, de predicar. Esto que estamos haciendo hoy, avisar, esto está escrito, estas cosas van a acontecer. No nos podemos turbar, sino levantarnos, anunciar y alumbrar en medio de lo que acontece para preservar lo más que podamos y que muchos tengan una esperanza de gloria de que en Cristo hay salvación y vida eterna y que tenemos un Cristo que pagó un precio para que nosotros podamos escapar de los acontecimientos finales, postreros, que estarían desatándose sobre la faz de la tierra. Así que oremos y hagamos la función de preservar en este momento y no perder la calma. Fíjate que el Señor nos dijo en las últimas prédicas, no se turben, y esto no había acontecido, y de momento, súbitamente, aconteció, pastor. Así es que, hermanos, damos gracias que estuvieron con nosotros en otro programa de Unidos y Preparados de la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla. Lizy Cintrón, Dios te bendiga. Y recuerda que tenemos que estar unidos y preparados. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4390
787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org.